Hoy vamos a hablar de un elemento muy presente en nuestras cocinas, como es el ajo. Y algunos dirán, bueno, el ajo es muy interesante a nivel gastronómico, pero como estamos en un programa, digamos, de naturaleza y jardinería también y huerto, pues vemos que también podemos plantarlo. No solamente si tenemos un huerto, que es lo ideal, o un jardín con un pequeño espacio en el suelo para plantar ajos, sino que incluso en nuestra casa podemos plantar ajos en una jardinera o en una cuba de un tamaño mediano. Lo mejor es que si hemos plantado ajos el año anterior, los podemos recuperar algunos para siembra, pero si no, pues podemos adquirirlos en cualquier tienda, en cualquier frutería, o si no en nuestro mercado semanal que tenemos aquí en Ávila. Esto demuestra también que a finales del otoño, incluso a principios del invierno, también podemos actuar en nuestro huerto. De hecho, la época ideal para plantar ajos es ahora mismo, entre noviembre, diciembre e incluso en enero, pero no hay que dejar que pase mucho el enero porque hay un refrán que dice: ajo que siembras en enero, ajo que pierde el ajero. Es decir, los refranes son muy sabios y la sabiduría popular pues es muy cierta en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para plantar ajos? Bueno, imprescindible tener unos buenos dientes de ajos, unas buenas cabezas. Y para plantar la cabeza de ajo, lo primero que hay que hacer es desgranar el ajo, es decir, de estas cabezas hay que ir sacando los dientes, como vamos a hacer a continuación. Importante, normalmente todas las cabezas, todos los dientes que hay en la cabeza, el diente central no suele ser fructífero, es decir, que ese tenemos que desecharlo, ¿vale? Y luego además el ajo, aparte de que ser un componente gastronómico ideal, se puede utilizar también en el huerto como fungicida. Es decir, una infusión de ajo se puede aplicar a nuestras hojas, a nuestras plantas, para evitar hongos. E incluso si plantamos o sembramos ajos debajo de nuestros rosales, con la cabeza hacia abajo, es decir, con la punta hacia abajo para que no crezca mucho, pues también sirve como fungicida, porque el aroma de ajo parece ser que controla bien los hongos. Es decir, que el ajo no solamente como elemento gastronómico, sino también como fungicida en nuestro huerto. Entonces vamos a ver más o menos cómo plantaríamos unos ajos y cómo desgranaríamos estas cabezas. Tan sencillo como ir abriendo los ajos. Podemos poner unos guantes si queremos, pero si no, no haría falta. Eso sí, luego si nos lavamos las manos tiene que ser sin frotar. Simplemente ponerla debajo del agua fría, y sin frotar para que se vaya mejor el olor. Y íbamos sacando todos los dientes. Como hemos dicho antes, la parte central, es decir, el ajo central, que sería este de aquí, este no sería fructífero, es decir, este habrá sido el ajo que se sembró en su origen y que le desecharíamos, ¿vale? Bueno, más o menos según el tamaño de las cabezas, pues tendríamos unos 6 o 7 dientes de ajo por cabeza. Y veremos ahora pues la forma correcta de plantarlos. ¿A qué profundidad hay que plantar los ajos? Pues muy sencillo. Los ajos necesitan muy poca profundidad, no es como por ejemplo las cebollas o los puerros, que sí necesitan meterse más profundamente. El ajo simplemente se planta a unos 3 o 4 centímetros de profundidad. Pero bueno, si no queremos calcular mucho, pues la misma distancia que hay de una punta a otra, es decir, el tamaño del ajo, pues dejaríamos de tierra por encima. Un poquito más tal vez. Si somos muy metódicos, pues cogemos un metro, una regla y vemos 4 o 5 centímetros, plantamos el primero y luego calculamos el resto de los ajos. Y de distancia entre uno y otro, el ajo, como no produce raíces muy grandes, de hecho el propio ajo es la raíz, entonces los podemos plantar muy juntitos. Por eso os digo que en una cuba o en una jardinera de mediano tamaño pues podemos plantar también ajos en nuestra casa.
simplemente unos 8 o 10 centímetros. Si lo hacemos en el huerto, unos 10 o 15 centímetros entre uno y otro sería más que suficiente, incluso podríamos plantarlos más juntos. Y si lo hacemos en una cuba o en una jardinera en nuestra casa, pues simplemente a lo mejor con 8 centímetros entre uno y otro de distancia nos valdría, o 10 por si crecen mucho. Tenemos la suerte y se hacen buenas cabezas, como estas que tenemos aquí, pues hay que dejarlos espacio suficiente, 10 centímetros como mucho. Así que vamos a proceder primero a plantar unos ajos en nuestras cubas o en nuestra maceta, y luego después los plantaremos en el huerto, sin esperar a enero, porque ya sabéis el refrán: en enero ajo que pierde el ajero. Vamos a ello. Vamos a plantar los ajos en una cuba de nuestro propio patio, es decir, podemos hacerlo, ya os he comentado, por una jardinera también. Entonces podemos plantearlo un poquito antes de hacer los agujeros, cómo los plantaríamos. En una cuba, pues fíjate, nos caben un montón de ajos. Incluso podemos hacer una forma para que cuando salga el ajo quede también bonito, que nos adorne, no solamente nos sirva para comer, que sabéis que el ajo se utiliza en muchísimos platos, porque además es muy sano y muy bueno para la salud. ¿Veis? Podemos hacer un circulito para plantarlos. Entonces, para hacer los agujeros existen plantadores de ajos, sobre todo para los huertos, que son una especie de mango con una punta, pero para aquí, para casa, nos vale cualquier instrumento, un palo mismo, un hierro. Entonces simplemente hacemos a unos 8 centímetros más o menos, para que quede el ajo a unos 4 y la tierra por encima a otros 4. Entonces vamos haciendo los agujeros y metiendo el ajo. Sí que si andamos con la tierra, pues podemos ponernos un guante o dos. Entonces con dejarle a 4 centímetros nos valdría. Vamos enterrando todos los ajos. Bueno, ya tendríamos, no se nota nada, tan bajo tierra, ya tendríamos los ajos preparados. Si tenemos suerte, pues para julio o así podremos recoger nuestro fruto. El ajo en teoría no necesita riego, es decir, si tenemos esta cuba o nuestra jardinera, si la tenemos al aire libre, si llueve un poquito durante el año no es necesario regarlo, pero si hay mucha sequía o están muchos meses sin llover, pues sí que un poquito de agua no le viene mal, pero muy poco. Ya hemos acabado de plantar los ajos en nuestra cuba, en nuestras macetas, y si tenemos huerto, como es el caso, pues vamos también a hacer una plantación en el huerto. Ya hemos plantado los ajos en las cubas y en las jardineras, así que ahora nos toca hacerlo en el huerto. Como veis, ya tengo preparado aquí el lugar. Conviene cada año hacerlo en un sitio distinto, o cada 2 años rotar el cultivo, porque los abonos que tiene la tierra, pues si ponemos siempre el mismo cultivo se queda bastante pobre y hay que estar todo el día abonándolo constantemente. Entonces es interesante cada 2 o 3 años cambiar de sitio el tipo de cultivo que tengamos. Yo los ajos los tenía en otro sitio más para arriba y este año los voy a plantar aquí. Entonces vamos a ver que con un plantador como este nos facilita el hacer los agujeros y plantar con mucha más facilidad. Así que vamos a ello. Las cabezas hacia arriba. Esta planta que veis ahí, en teoría, ahuyenta a los topos. Se llama vulgarmente hierba topera o planta topera. No sabemos si es verdad, pero bueno, vamos a experimentar este año a ver si es así o no. Y bueno, como veis,
Ya están los ajos tapados y plantados, que apenas se nota que hubiéramos plantado nada aquí. Y solo nos queda pues esperar a ver si van naciendo. Bueno, como os habréis dado cuenta, incluso en pleno invierno hay labores que hacer aquí en el huerto. Si no es plantar ajos, es limpiar la tierra, abonarla. Así que vamos a ir viendo poco a poco más cositas que podemos hacer. Hasta la próxima.